Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Estimados amigos, nuevamente bienvenidos a Profundizar. Estoy contento en esta mañana de poder compartir con ustedes un poco más de la palabra del Señor. Hoy tenemos el tema titulado Compartir tu propia experiencia. Y vamos a hablar de lo que el Señor nos ha dejado en su palabra como un testimonio, como un ejemplo de compartir justamente de la experiencia que hemos tenido con Cristo. Pero por esto comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este hermoso día, te agradecemos a Dios que tú nos permites compartir nuevamente tu palabra y pedimos a Dios que nos enseñes, que a través del Espíritu Santo nos lleves al entendimiento, a la comprensión de la verdad y que podamos compartir, poder contar nuestra experiencia contigo y así, Señor, llegar a tener una manera de hablar con esa autoridad, con esa convicción de que tú, Señor, obras de nosotros una vida nueva. Rogamos a Dios que nos acompañes y que nos dirijas. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a compartir de la experiencia que tuvo el apóstol Pablo primeramente cuando testificó acerca de su propia experiencia ante el rey Agripa. Vamos a ver allí la historia y analizar lo que él contó, qué fue lo que su defensa, ese testimonio que él dio, realmente contenía, cuáles fueron los puntos que él menciona y cómo esa experiencia de él quizás nos ayude a nosotros a tener una experiencia o un modelo a seguir cuando compartimos o contamos de Cristo. Ya que muchas personas realmente cuando se les pregunta cuál es tu testimonio, muchas veces no saben qué compartir o qué decir, se sienten incapaces de hablar de Cristo, de su propia experiencia. Prefieren contar sobre Jesús y la historia que se encuentra en la Biblia, y lo cual es importante, pero no pueden compartir de lo que sucede en su propia vida. Y quizás la razón por la cual su propia experiencia religiosa no es realmente viva, no tiene esa convicción, esa certeza de la relación con Cristo, es porque quizás no han se dado cuenta, no han visto, no han analizado su propia vida o no saben compartir su propia historia, su propia experiencia. Por esto, analicemos la historia de Pablo y veamos el ejemplo que nos deja y cómo también nosotros podemos tener esa misma experiencia, podemos usar ese modelo para compartir de Cristo a otros. Comencemos en el capítulo 26 de Hechos, versículos 1 en adelante, donde leemos. Luego Agripa dijo a Pablo, «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Entonces Pablo extendió la mano y comenzó su defensa. «Me tengo por dichoso que haya de exponer hoy mi defensa delante de ti, oh rey Agripa, acerca de todas las cosas de las que soy acusado por los judíos, mayormente por ser tú conocedor de todas las costumbres y cuestiones de los judíos. Por lo tanto, te ruego que me escuches con paciencia. Mi manera de vivir desde mi juventud, la cual pasé desde el comienzo entre los de mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Ellos me conocen desde antes, si quisieran testificarlo, que conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví como fariseo. Y ahora soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. ¿Por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Pues yo, a la verdad, había pensado que debía hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces, castigándoles en todas las sinagogas, procuraba obligarles a blasfemar, y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. En esto estaba ocupado cuando iba a Damasco con autorización y comisión de los principales sacerdotes. En el camino a mediodía, oh rey, vi que desde el cielo una luz más resplandeciente que el sol alumbró alrededor de mí y de los que viajaban conmigo. Habiendo caído todos nosotros a tierra, oí una voz que me decía en lengua hebrea, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón». Entonces yo dije, «¿Quién eres, Señor?» Y el Señor dijo, «Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque te he aparecido para esto, para constituirte en ministro y testigo de las cosas que has visto de mí y de aquellas en que apareceré a ti. Yo te libraré del pueblo y de los gentiles a los cuales ahora yo te envío, para abrir sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí».
Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. Más bien, primeramente, a los que estaban en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. A causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Notamos en estos pasajes como el apóstol Pablo, quien estaba encadenado, quien estaba realmente en una prisión, esperando ser llevado ante el César, notamos que el apóstol Pablo tiene una oportunidad de presentar su defensa. Delante del rey Agripa se le da la oportunidad de compartir los puntos por los cuales era inocente. Notemos que el apóstol Pablo decide hablar con él acerca de su experiencia personal con Cristo. Le comenta de su testimonio personal, de su conversión de perseguidor a cristiano. El apóstol Pablo era un ministro del Evangelio, había trabajado arduamente por otros y tenía testimonios increíbles en la vida de otras personas. Había visto cómo Cristo había transformado la vida de gente importante en el gobierno romano, de personas que tenían posiciones elevadas. También había visto cómo Cristo le había defendido delante de muchos hombres, cómo Cristo había salvado su vida muchas veces de la muerte. Pero todas las cosas el apóstol Pablo no decide compartir, sino enfocarse exclusivamente en su conversión. El apóstol Pablo nos muestra un ejemplo, un modelo que podemos imitar, ya que cuando compartimos de nuestra experiencia personal, realmente la evidencia más contundente a favor de Cristo es nuestra propia experiencia, nuestra propia vida transformada. El apóstol Pablo comparte con el rey Agripa de lo que él había hecho como perseguidor de los cristianos. Empieza a contar los detalles de cómo él tenía ese celo, ese deseo de destruirlos, cómo él fue la causa, la razón por la cual muchos fueron a la prisión y también muchos murieron porque él dio su voto en contra de ellos. Notamos que el apóstol Pablo presenta esta experiencia de un perseguidor para mostrar cuán diferente él era, cuán grande realmente ha sido el cambio a través de Cristo. Y entonces él hace este énfasis, este enfoque a cómo Cristo se acercó a él, siendo él un perseguidor, siendo él uno de los más grandes enemigos de Cristo. Pero Cristo ama a sus enemigos. Cristo amó a Pablo y lo llamó, lo invitó a ser un ministro suyo. Vemos cómo el apóstol Pablo cuenta de su transformación, de cómo él se encontró con Cristo en el camino a Damasco, cómo él fue realmente llamado por Cristo a obrar en favor de otros y cómo él expuso la Escritura no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Así vemos que el apóstol Pablo comparte y habla y exhorta al rey Agripa de también él aceptar esta verdad de Cristo, de cómo Cristo es realmente vivo, es el cumplimiento de la profecía de los judíos, de Moisés, cómo Cristo realmente fue el Mesías prometido y por qué él es el Redentor del mundo. Así el apóstol Pablo presenta su defensa. No hace énfasis, no se enfoca en las cuestiones legales, en la manera ilegal, en la manera como había sido realmente obrado de una manera injusta por los judíos. Él apela a la experiencia personal de la conversión para exponer su defensa. Así que también nosotros hoy podemos tener la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo, el poder compartir del amor de Dios, el poder compartir de la experiencia personal de cómo Cristo ha hecho en nosotros una nueva experiencia, una nueva vida, una nueva criatura. Ese testimonio personal, esa historia de Cristo en nosotros es realmente el mayor sermón, el mayor testimonio a favor de la verdad que podemos hablar, que podemos compartir. No solamente hablar de lo que Cristo dejó en su palabra, no solamente compartir de la historia, de los ejemplos, de los testimonios en la vida de otros, sino el hablar de cómo Cristo transformó nuestras vidas, nos ha hecho realmente diferentes a nuestra vida pasada, cómo nos ha dado la victoria sobre el pecado, sobre la concupiscencia, cómo nos permite obrar obras de redención, de salvación, cómo nos permite también obedecer sus mandamientos. Todo esto es lo que hace evidente que Cristo es real, que Cristo obra en nosotros tanto el querer como el hacer. Y por eso el apóstol Pablo es un ejemplo, un modelo a seguir. Nos presenta de que si tenemos una oportunidad, un momento de hablar de Cristo, debe ser enfocar a lo que Cristo ha hecho en nosotros, contar nuestra historia, contar cómo somos transformados por su gracia, cómo fuimos nosotros nuevas criaturas a través de su experiencia, a través de conocerle. Esto realmente hará más en favor de la verdad que cualquier sermón que prediquemos, que cualquier testimonio que demos sobre otros, porque lo mayor que uno puede decir es cómo Cristo transforma nuestras vidas. Leemos en el libro Dice todas las gentes, la página 312, lo siguiente.
El hablar de religión de una manera casual, el orar sin hambre del alma ni fe viviente, no vale nada. Una fe nominal en Cristo, que lo acepta meramente como Salvador del mundo, jamás puede traer sanidad al alma. La fe que es para salvación no es un mero asentimiento intelectual de la verdad. No es suficiente creer acerca de Cristo, debemos creer en Él. La única fe que nos beneficiará es la que lo acepta como Salvador personal, la que se apropia de sus méritos para uno mismo. Nuestra confesión de su fidelidad es del agente escogido por el cielo para revelar a Cristo al mundo. Es así entonces como vemos como el cielo escogido, el medio, el agente por el cual Cristo es presentado al mundo. Es a través de nosotros, a través de nuestra propia experiencia, nuestra confesión de su fidelidad, de contar nuestra historia, de contar cómo Cristo nos cambió, nos transformó a una nueva criatura, de contar cómo Cristo nos permite y nos ayuda constantemente, continuamente a ser sus hijos, a hacer sus obras, a guardar su ley. Esto realmente es la manera como el Señor quiere que tengamos ese modelo de testificar, de compartir de su amor a través del testimonio personal. De esta manera, personas podrán ver la obra de Cristo de una forma activa, una forma real y tangible. Así es como Cristo opera en nosotros y por eso el mundo va a conocer de Cristo a través del testimonio, a través de la vida transformada de sus hijos. Que Dios te permita en este día, nos permita a nosotros poder realmente tener esa unión con el Señor, de compartir sin temor, sin miedo de su historia en nosotros, del testimonio personal que tenemos y así, por su gracia, alcanzaremos a otros para su reino. Que Dios te bendiga y te guarde en esta disminución. Espero verte mañana también aquí para seguir estudiando más de la palabra del Señor. Que Dios te acompañe. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.